Ser Podcast. Hola, hoy hablamos en nuestro podcast de esas personas que debido a la corrupción económica reinante han pasado del yate y del campo de golf y de los mejores restaurantes a una celda de 10 metros cuadrados. Hablamos con Jesús Morenos, director de la cárcel de mujeres de Madrid 1, que nos concede una entrevista estupenda y muy didáctica. Gracias. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier del Pino. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tus inversiones, por cierto? Hace tiempo que no te pregunto por tus inversiones. Man. El caso es que esta semana llegamos a ganar el 20%. ¿Haber vendido? Paqui Ramos, claro. Paqui Ramos más. No, nosotros es que, en fin, para nosotros esto es un juego. Si vendemos, eliminamos la aventura, ¿no? Cerramos la aventura. Pero Paqui ganó mucho con sus 50 euros. Qué calladito se lo tenía, ¿eh? Sí, mucho quejarse de las pérdidas, pero cuando va ganando no lo comparte, por si acaso. Exacto, pero ahora subieron mucho con la entrada en bolsa de la empresa esta de Coinbase, ¿no? Se llama, sí, que se dedica a compra-venta de estas monedas. Pero se han desinflado. De ayer a hoy yo creo que pierdo 5 o 6 euros. O sea que... Me está diciendo que lo ha perdido todo otra vez, por si acaso alguien por el pasillo le dice, oye, págate algo, ¿no? Lo ha perdido todo otra vez. Bueno, que tenga paciencia, porque esto ya es como dice Javier Ruiz, es la volatilidad. Seguro que mañana entra una gran empresa y dice que acepta criptomonedas y volvemos a subir. Sí, pero bueno, luego si sube mucho, estarás en ese punto igual, digo tú, como ciudadano de a pie, en el que no sabrás si vender por si acaso sube más y al final lo perderás todo, porque los que hemos nacido pobres acabamos pobres, Juan. Esto es una verdad como un templo, ¿eh? Quiero decir que la gente como nosotros al final lo pierde todo. Esto es un axioma, es verdad, ¿eh? Es verdad, sí. Yo creo que te conté en cierta ocasión. Estaba escribiendo una novela en la que quería poner un personaje que era un broker, y entonces en ese momento yo estaba recibiendo en casa mucha publicidad de una empresa de Barcelona que se dedicaba a inversiones, y yo les llamé, y entonces invertí, no sé si 1.000 pesetas, era la época de las pesetas, que se reía de mí en inversor. Era muy simpático porque se veía que había montones de inversores allí, se oían las voces de nosotros, ¿no? Y decía, hombre, pero esto es ridículo. Digo, ya, pero yo quería saber cómo se comportaba un broker, ¿no? Y entonces al día siguiente me llamó y ya tenía 3.000 pesetas. Y al día siguiente 5.000 o 10.000. Bueno, aquello era... Y de repente un día me llamó y dijo, hemos perdido todo. La crisis del petróleo. Haber vendido ayer, ¿no? Haber vendido ayer, sí. Pues vaya consejero. De hecho, luego vamos a hablar un rato de los ricos por una cosa muy particular que queríamos hacer. Pero antes hay varias historias que te quería contar. Lo primero, oye, últimamente abro el periódico y algo me recuerda a ti siempre, ¿no? La historia del pulpo de ayer, que es un animal del que alguna vez hemos hablado y al que siempre vamos a admirar después de los últimos documentales que hemos visto. Está muy bien que el pulpo ocupe la portada de un periódico mainstream, digamos, ¿verdad? Sí, es estupendo. Además, Arzuaga y yo hablamos mucho del pulpo en nuestro libro, porque a través del pulpo Arzuaga me explicó lo que eran las convergencias adaptativas, ¿no? Es interesantísimo esto, porque nosotros nos separamos de los moluscos hace millones de años y cogimos una ruta evolutiva completamente distinta a la de ellos, pero sin embargo millones de años después descubrimos que hemos convergido mentalmente con el pulpo, es decir, que en la mente del pulpo y la nuestra se parecen mucho, ¿no? Tienen la misma mirada y esto es sorprendente porque, claro, desde morfologías distintas, porque el pulpo y nosotros morfológicamente no tenemos nada que ver, somos marcianos en uno para el otro, pero mentalmente
hemos convergido. Y esto se entiende muy bien, por ejemplo, desde las convergencias culturales, que también se dan, ¿no? Y esto también se lo debo a Arzuaga, ¿no? Cuando Cortés llega a México y se encuentra con Moctezuma, se encuentran con dos mundos en apariencia muy distintos, pero los dos se reconocen porque todos pertenecen a una sociedad jerarquizada, dividida en clases, con jefes, con un ejército, con sacerdotes, con sistemas de comunicaciones. Es decir, que después de 15.000 años de separación, ¿no? Estos seres que vivían en aquel extraño planeta llamado América y nosotros convergíamos culturalmente, ¿no? Ya te digo, es un asunto, por ejemplo, que podemos llevar también a los cuentos populares, a los cuentos de la narración oral, ¿no? Los cuentos de la narración oral, en su estructura profunda, son idénticos, aunque pertenezcan a culturas que no han tenido contacto entre sí, ¿no? Esto, hay un formalista ruso, Vladimir Prop, que lo estudió, ¿no? Que dice que hay una serie de arquetipos, creo que son 10, no me acuerdo, que se repiten, ¿no? Porque parece que obedece a una necesidad de orden mental, ¿no? Del ser humano. Yo recomiendo mucho para el que interese el asunto de los pulpos, un documental de Netflix que se llama Lo que me enseñó el pulpo, y si quiere ir más allá, es un poco perturbador ese documental, ¿eh? Sí, pero la relación final del hombre con el pulpo no sabe uno muy bien en qué está basada. Bueno, pero es que ha habido varios casos de amistad entre hombres y pulpos. Y luego hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama Otras mentes, que trata sobre los orígenes profundos de la consciencia, que está en Taurus, y es de Peter Godfrey. Lo recomiendo muchísimo ese libro. Qué bueno. ¿Tú sigues comiendo pulpo o lo has dejado de comer? Porque te quiero contar una cosa. Sí, yo sigo comiendo pulpo, pero sigo comiendo pulpo porque es una experiencia caníbal bien vista, autorizada, ¿no? Sí. Claro, yo desde que han salido estos documentales, desde que hemos leído tanto y aprendido tanto sobre el pulpo, pues claro, pedir pulpo y comer pulpo me da cosa, pero ¿sabes lo que nos pasó? Una vez hace no hace mucho tampoco, hace unos años, en la sección de Ángela Quintas, hablamos del pulpo desde el punto de vista de la nutrición, y estaba también David Broncano. Me recuerdo que lo grabamos en un estudio pequeñito que hay por un rincón de la emisora, ¿no? Y entonces el hombre que trajo el plato de pulpo para explicar cómo lo hacía era un tal César Román, que era el rey del cachopo. No sé si te suena la historia del rey. Sí, hombre, claro. Sí. Y era, simpático y tal, pero claro, semanas después estaba huido y buscado por la justicia por descuartizar a una mujer y tal. Entonces ahora yo, claro, con el pulpo me da pena comerlo y me da miedo el tío que me lo sirve. Lo asocias. Claro, es una relación muy extraña la que tengo ahora con el pulpo. Hace mucho tiempo. Bueno, hay otra cosa muy interesante sobre el pulpo, ¿no? Y es que el pulpo se parece mucho a España y en general a los estados federales o autonómicos, porque date cuenta de que cada brazo del pulpo es una autonomía. Quiero decir que no hay estado central apenas, hay muy poco estado central. Cada brazo es una autonomía, vive su propia vida, incluso si se le corta se le vuelve a desarrollar. Oye, he estado leyendo los perfiles que publicas, creo que han salido hoy, ¿no? No sé si en el País Semanal o en el País... en el País, sí, en el periódico. En el periódico han salido los perfiles de los candidatos en las elecciones. Han salido todos en el periódico de papel. En el digital creo que van a ir sacando uno diario, y hoy ya se han ido el de Gabilondo. Sí. Ah, mira. Bueno, he estado leyendo los principales, porque has publicado de todos los candidatos, yo creo, y he estado leyendo por lo mucho que sé sobre lo que piensas de Isabel Díaz Ayuso. Y ahora he escuchado una cosa en el informativo local, de 9 menos 10 a 9, en el informativo regional de Madrid. He escuchado una cosa que dijo anoche y quería que lo escucharas tú también para que lo comentáramos los dos. Al margen de que esta mujer es incapaz de hacer una frase gramaticalmente correcta, pero esto parece que no pasa nada por esto, ¿no? Se le perdona a un orador o alguien que debe saber ser buen orador hablar mal. Pero bueno, escucha esto, escucha. Que le invito a marcharse de la Moncloa cuando obtenga los peores resultados del Partido Socialista en Madrid. Y cuando eso ocurra, porque va a ocurrir,
Porque ante la mayor participación que se recuerda en la Comunidad de Madrid, ante esa participación histórica que nos vamos a dar todos el 4 de mayo, a lo mejor España me debe 3. Qué arrojo, ¿no? Bueno, esto forma parte, aparte de estas dificultades que tiene con la sintaxis que comentabas tú antes, y hay que tener en cuenta que es muy difícil hablar mal y pensar bien, ¿no? Todo esto obedece a esta campaña tan infantilizada en las que estamos viviendo desde hace ya tiempo. O sea, son campañas dirigidas a infantilizar a la población, ¿no? A sacar lo más básico de ellas, y entonces es muy difícil, en ese barullo es muy difícil hacer un discurso racional, ¿no? Yo el otro día leía una entrevista interesantísima con una poeta española, se llama Paloma Chen, que es hija de chinos. Es decir, ella ha nacido en España, pero sus padres vinieron de China, ¿no? Y entonces decía en un momento algo tremendo, ¿no? Y es que sus padres nunca llegaron a dominar el castellano y ella nunca llegó a dominar el chino, con lo cual en su comunicación pues había zonas inaccesibles, ¿no? Y yo pensaba, leyendo esto, que casi esa situación de Paloma Chen era buena, porque nuestros políticos hablan el mismo idioma y no se entienden. Quiero decir que a lo mejor si yo qué sé, si el PP hablara en chino en el Parlamento, en la sesión de los miércoles, y hubiera alguien que tuviera que traducir a Sánchez lo que ha dicho, pues a lo mejor se interesarían cómo será esta persona a la que no entiendo. Es decir, que habría un intento por entenderse, mientras que aquí, hablando el mismo idioma, hay un intento permanente por desentenderse. Y es curiosísimo, porque es en la Torre de Babel, pero no con diferentes idiomas, sino con el mismo idioma, ¿no? Sí, y entonces esto infantiliza mucho al lector, ¿no? Al que lo escucha. Claro, y además estamos en tiempos en los que la idiotez puntúa tanto como la inteligencia, ¿no? Tú dices en el texto de hoy que, claro, son tiempos en los que de las audiencias televisivas se pueden deducir los votos. Si triunfa Sálvame en la tele, pues gana Sálvame en las urnas. Sí, pero fíjate, yo esto lo digo porque lo seguí. Hace años yo recuerdo que decía, qué curioso, porque los programas más vistos de la tele, que con frecuencia eran programas basura, no coinciden con el voto, porque la gente se pone la gorra de ver un programa basura para, en fin, entretenerse, descargarse de las tensiones diarias, lo que sea, pero cuando va a votar se pone la gorra de votar y se pone serio. Y esto pasaba hace años, o sea, que quien creía que lo que triunfaba en la tele era lo que triunfaba en las urnas estaba equivocado. Y eso produjo muchos malentendidos en los políticos. Sí, pero ahora no. Claro, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque ahora antes la gente que veía Sálvame, si tú le preguntabas, te decía que veía documentales de la 2. Ahora la gente que ve Sálvame, tú le preguntas y dice, sí, veo Sálvame, ¿qué pasa? Ese es el cambio sociológico, yo creo, ¿no? Sí, ahora hay una especie de orgullo de no pertenecer a la clase culta, ni siquiera de aspirar a pertenecer a ella, ¿no? Sí, claro. Que esta es una aspiración histórica de nuestros padres, de nuestros abuelos, el deseo de que los hijos fueran a la universidad, de que aprendieran latín, de que fueran más cultos, porque la cultura era un valor salvador. No solo en el nivel económico, por eso yo lo he dicho muchas veces y a ti te lo he dicho, por eso las familias en los pueblos con frecuencia enviaban a alguien al seminario, no por quitarse una boca, que también, sino porque era un prestigio para la familia que hubiera un miembro que supiera latín, ¿no? Por eso compraban enciclopedias y las ponían en el lugar más prominente de la casa, ¿no? Exacto, sí. Oye, decíamos antes hablábamos de gente que invierte y gente que deja de invertir y gente que gana, gente que deja de ganar, y esta semana charlábamos tú y yo a raíz de una noticia que, bueno, pues casi pasó por ahí inadvertida, y mucha gente que seguramente había olvidado por completo la historia, y era la muerte de Bernie Madoff, que es este financiero americano que creó este esquema Ponzi mediante el cual pues se beneficiaba a él
pero destrozaba las vidas económicas de un montón de inversores. Que esto es una cosa también, yo creo que dentro de lo compleja que es la economía, me parece un esquema extraordinariamente sencillo como para que pase inadvertido también ante la justicia. Pero en fin, él cogía el dinero que alguien invertía y se lo daba como beneficios al siguiente inversor. Entonces, en realidad nunca había liquidez, el dinero se iba gastando, ¿no? Este hombre murió en la cárcel, murió hace 4 días, como digo. La historia personal es también muy de novela. Lo que ha ocurrido con los años en prisión. Uno de sus hijos no podía soportar la vergüenza de lo que pasaba y apareció muerto también en su apartamento, se ahorcó. Ese mismo día la madre, la mujer de Madoff, dejó de hablar con su marido en la cárcel, ha renunciado renunció a las 5 horas mensuales, creo que tenía, de conversación con él, nunca más volvió a hablar con él. Y hablábamos, eso coincidió justo, y no sé si en ese mismo boletín informativo o en el siguiente, yo escuché a Miguel Ángel Campos dar un dato de pasada que me llamó mucho la atención, y es que dijo que en España el 5% de la población penitenciaria ya está formada por gente que ha llegado a la cárcel al cometer delitos de corrupción. Que uno tiende a pensar, bueno, pues gente que ha ocupado altos cargos, ¿no? Gente que ha manejado dinero, gente que viene de una vida, digamos, cómoda y de repente se enfrenta a las penurias de la cárcel y a una situación social que es completamente distinta a la que ellos han tenido en el resto de su vida, ¿no? Claro, de Bernie Madoff en prisión se contaban muchas cosas. Él estaba completamente aislado también porque las cárceles americanas son como son, y de esto hablamos tú y yo, ¿no? Son extraordinariamente diferentes a las cárceles españolas, por mucho que la tele nos quiera demostrar lo contrario, ¿no? Pero hablábamos de esto, ¿no? De cómo alguien que ha nacido con una cuchara de plata puede adaptarse a un entorno carcelario. Y claro, tú hiciste un reportaje sobre Luis Roldán, por ejemplo, ¿no? Que era un tipo que pasó de tener coche oficial con chofer a estar huido, por supuesto, y luego a pasar un largo tiempo en prisión. Sí, él se adaptó bien, ¿eh? Yo, además, fíjate que estuvo en la misma cárcel que Yerno del Rey, que un Dargarín, y que es una cárcel muy terrible porque es un pabellón que está en la cárcel de mujeres de Ávila y donde estás absolutamente solo, no estás en contacto con nadie, solamente el guardia que a la hora de la comida te dice, Roldán me decía, señor Roldán, su comida, y el resto del tiempo, durante creo que fueron 12 años, estaba solo, ¿no? Y yo digo, ¿cómo se puede sobrevivir a esa situación durante tantos años? Es decir, o tienes una fuerza moral enorme o no tienes imaginación ninguna, o quizá tienes un exceso de imaginación, porque también hemos leído historias de presos que han escapado de la cárcel gracias a su imaginación. Pero yo lo que observo es que los presos de delitos económicos en general se adaptan bien. Recuerda a Mario Conde, que salió budista de la cárcel, bueno, con un budismo zarrapastroso, ¿no? Pero bueno, él salía hecho un hombre, salió hecho un hombre de la cárcel y tal. Pero yo creo que estas personas, en general, no se adaptan. Tú fíjate, el caso de este hombre de PP, que ahora su mujer también está en la cárcel, ¿cómo se llama? Bárcenas, ¿no? Bárcenas, que en fin, que iba a esquiar a Suiza, venía y tal, cuya situación es dramática porque está en la cárcel y también su mujer, ¿no? Esto a mí, claro, nosotros lo pensamos desde posiciones de clases medias, en fin, atemorizadas por la ley y que procuramos que cada acto de nuestra vida, en fin, se ajuste a las leyes, y nos parece que es una cosa insoportable, ¿no? O sea, yo me imagino esto, que aparte de la pérdida de prestigio que supone, ¿no? Que te descubran 40 millones en Suiza, tal, pero que haya arrastrado a mi propia mujer y que de repente mi casa se quede vacía porque estamos los dos en la cárcel y tal. Yo creo que enfermaría, que yo creo que esto, en fin, pues, provocaría un proceso de somatización que me llevaría a la tumba en 4 días. Pero sin embargo, pero tú ves a Bárcenas salir de la cárcel y, por ejemplo, físicamente está en plena forma.
quiero decir, no ha adelgazado, no está demacrado, no da la impresión de que en la cárcel haya pasado por él, aunque él ha pasado por la cárcel. Entonces tengo la impresión de que estas personas que han sido corruptas económicamente y que han corrido muchas aventuras de ese tipo, tienen una capacidad de adaptación que a lo mejor nosotros no tenemos, ¿no? Porque el mismo rato, que es una persona mayor ya, porque el rato no es más mayor que Bárcenas, quiero decir que cuanto más mayor eres, pues peor me imagino que lo pasas, ¿no? Bueno, pues no se debe salir de la cárcel tampoco muy desmejorado y demás. Y además dicen, ¿cómo este hombre que habiendo sido vicepresidente de un gobierno que sabía de política, que sabía de leyes, se arriesgó a tomar estas decisiones? Ahora tiene otro juicio pendiente también. Sí. Y dices, pues son aventureros, y los aventureros yo creo que se adaptan, que pasan del yate a los 10 metros cuadrados de la celda con una naturalidad que a gente como a pequeños burgueses como nosotros nos parece inconcebible, ¿no? Claro, pero tantos años de corrupción que ahora están en los tribunales y están siendo juzgados, pues está provocando esto, ¿no? Que cada vez aumente más el porcentaje de presos que tienen que ver con delitos económicos. Yo me pregunto si ese porcentaje se va disparando, si hay que hacer, a lo mejor en las cárceles, módulos especiales para ellos, ¿no? Igual que en algunos módulos pues hay que tener mucho cuidado con que no se maneje droga, en ese módulo que no haya dinero ni para el economato, porque esta gente a lo mejor pues puede montar, sabe Dios el qué, ¿no? Sí, yo creo que ya existen, de hecho, módulos para ellos, porque estas gentes suelen ir a los que llaman los módulos de respeto. Yo conozco esto más o menos bien porque he hecho un par de reportajes sobre las cárceles españolas y van a módulos donde realmente por ejemplo, yo estuve en el módulo, no sé si seguirá existiendo, porque fue un reportaje que hice para El País Semanal hace ya años, que se tuvo una semana en la cárcel, porque estuve una semana en la cárcel, lo único que no podía hacer era dormir, porque eso no, en fin, era imposible, ¿no? Pero iba cuando salían los presos de Chabón y volvía cuando se metían, ¿no? Y entonces recuerdo por ejemplo, un módulo que llevaba el Proyecto Hombre, que era para gente, esto era en Académico, no bueno, ahora me vendrá esto, y era gente que estando en cualquier módulo decía, yo me quiero desenganchar de las drogas, eran drogadictos, ¿no? Y entonces el Proyecto Hombre, si veían que el proyecto y que la voluntad era cierta, pues los llevaban a este módulo, donde convivían, por cierto, hombres con mujeres, chicos con chicas, iba a decir, porque eran jóvenes en general, ¿no? Y la atmósfera aquella era un poco como de colegio mayor. Hombre, tenían las limitaciones de que estaban dentro de la cárcel, de que comían la comida de la cárcel, pero la atmósfera era como de colegio mayor. Y en los módulos de respeto, que son módulos pues donde va generalmente a parar toda esta gente que, en fin, que ha cometido un delito económico, pero que no son asesinos, que además son gente, en fin, con una cultura medio o medio alta y tal, pues van a estos módulos donde cada uno lleva su vida, porque hay gente, yo he dado también charlas en cárceles, y hay gente que se aficiona a la lectura, hay gente que aprende idiomas, que se hace una carrera, que pinta y que llevan una vida más o menos plácida, entre comillas, y yo, aprovechada, más que plácida, sí. Aprovechada, sí, bueno, esto en el caso de Mario Conde, ya digo que fue esto, y entonces esto yo, fíjate que me interesa mucho destacarlo, porque yo creo que España es uno de los pocos países, bueno, en Europa seguramente hay más, pero vamos, que con pensamiento penitenciario. Es decir, que tú vas a la cárcel porque, en fin, has cometido un error en tu vida, ¿verdad? Y no caes en cualquier modo por casualidad, sino que pasas por una serie de entrevistas con psicólogos, con asistentes sociales, y ven cuál es tu perfil y en qué módulo vas a padecer menos. Pero en España tenemos
la idea que tenemos de las cárceles es la del modelo de las cárceles americanas, que son tremendas, ¿no? Y por eso, cuando aquí se hace una película, por ejemplo, sobre cárceles, el modelo que se toma es ese, porque claro, estamos culturalmente invadidos por la cultura norteamericana. Y a mí esto me molesta muchísimo porque es como cuando vemos lo que pasa, lo que nos dicen que pasa en las cárceles, es como aceptar que es normal que eso pase. Sí, es verdad. Y yo creo que una sociedad, en parte, se define por cómo trata a sus presos. Sí, sí. Porque son sus presos, son nuestros presos, ¿no? Claro, y España es un país que yo creo que, por definición, es un país que cree en la reinserción. Y eso es lo que mueve esa política penitenciaria, ¿no? Mira, si no cree, hace como que cree. Esto, tú recordarás perfectamente espacio de radio que hacía Gemma Nierga, sí, bueno, semanalmente, sí. Se hacía desde una cárcel y lo hacían presos. Esto, claro, sería impensable. Entonces nosotros las imágenes que tenemos eran de las cárceles americanas. Yo recuerdo que en uno de los reportajes que hice estuve charlando un rato con un hombre que había sido bueno, lo que vulgarmente llamamos segurata de no sé dónde, y había metido la mano en la caja. En fin, este hombre no tenía historia de delincuencia ninguna, en fin, era un hombre de clase media que había cometido un error en su vida, pero claro, le había tocado pagar y habían caído, no sé si 5 o 6 años en la cárcel. Y recuerdo que me decía, yo entré aterrado porque daba por hecho que me iban a violar, porque claro, que es lo que vemos en las cárceles, ¿no? También, y además vemos películas donde en los interrogatorios el policía que está interrogando le está diciendo al preso, si no nos ayudas vas a ir a la cárcel, y ya sabes lo que hacen en las cárceles con gente como tú, y dice, no, este hombre llevaba economato, estaba en un modo de respeto, en fin, hacía deporte, llevaba y entonces no, claro, él había entrado en la cárcel con la idea de una cárcel norteamericana y resulta que no tienen nada que ver. Esto no quiere decir que no haya problemas en las cárceles, claro. Hay muchos, pero claro, en comparación con lo que hay por ahí, ya no te digo una cárcel asiática, una cárcel latinoamericana, fíjate, una cárcel brasileña, ¿no? Y entonces yo creo que esto, siempre que tengo oportunidad, lo destaco mucho, porque es que si no lo podemos perder. Pero lo podemos perder porque nos parezca bien ese modelo, ¿no? Y ese modelo no es bueno. Cuando lo comentábamos tú y yo esta semana, pensábamos entrar en la cárcel es horrible, ¿no? Por el concepto de pérdida de libertad, lo que contabas tú ahora. Imagínate además entrar tú por un lado, tu pareja por otro, pero sí que nos planteábamos esta pregunta, ¿no? Si es lo mismo pasar de una vida en la que no tienes nada a una vida carcelaria que hacer ese camino desde una vida en la que lo tienes todo, ¿no? Y de esa adaptación de los ricos o los poderosos a la cárcel queríamos charlar con Jesús Moreno, que es director del Centro Penitenciario Madrid 1. ¿Qué tal estás, Jesús? Buenos días. Buenos días, Javier. Encantado de estar con vosotros esta mañana. Oye, gracias por ponerte al teléfono. Pensábamos que tendrías que pedir 1000 permisos para hablar con nosotros y al final además recuerdo que nos facilitaste mucho un reportaje hace años, así que te lo agradezco. Hay ahora mismo, y esta es la primera pregunta que te quería hacer, hay más de 2000 personas cumpliendo condena por delitos económicos, como decíamos antes, ya supera el 5% de la población reclusa. Quería preguntarte cómo es ese porcentaje en la cárcel de mujeres. Bueno, en la cárcel de mujeres el porcentaje es ligeramente inferior, no llegará ni a la mitad de ese 5,6% más o menos que hay a nivel nacional. Por las características de nuestro centro penitenciario, por la tipología de internas que tiene, y porque yo creo que la mujer también participa menos en los delitos económicos de la misma forma que participa menos en la actividad delictiva en general. Pero sí tenemos personas que están condenadas por delitos de estafa o de apropiación indebida, pues como en todos los centros penitenciarios. Recuerdo una frase que me dijiste en aquel encuentro que tuvimos, que detrás de cada mujer que comete un delito suele haber un hombre que lo empuja a cometerlo. Sí, es verdad. Es verdad que detrás de muchas de las mujeres que están privadas de libertad hay una historia familiar, una historia personal vinculada de alguna forma al delito
y que se personifica en esa persona con la que convive, su pareja o su familia en general. Entonces es cierto que la mujer muchas veces es una doble víctima de su situación personal y después de la cárcel, es cierto. Iba a decir por tu cárcel, por esa cárcel han pasado mujeres como Rosalía Iglesias, que es la mujer de Bárcenas, Carme Forcadell, Dolors Bassa, estafadoras de guante blanco, encarceladas por la Gürtel. ¿Hay alguna petición inicial que hagan viniendo de donde vienen? Bueno, yo creo que son personas que inmediatamente son capaces de, como decía, hablabais antes en la conversación que estaba escuchando, que tienen una capacidad de adaptarse muy alta al medio en el que están. De alguna forma, la inteligencia es la capacidad de adaptarse al medio. Y esto es un vivo reflejo de esa inteligencia humana, que se adapta con muchísima facilidad. Y también es cierto que cualquier persona que entra en un centro penitenciario privado de libertad tiene una entrevista con un trabajador social, con un educador, con un psicólogo, que le explica, que le asesora, que empieza por conocer cuál es su situación personal, familiar, y que de alguna forma le ayuda a introducirse en el mundo de la prisión. Y desde un primer momento conocen cuáles son las limitaciones físicas que normalmente pues la gente no conoce y que se tienen cuando uno ingresa en un centro penitenciario. Por lo tanto, desde el primer momento saben lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que se puede tener, lo que está prohibido. Es decir, saben hasta dónde pueden llegar perfectamente. Claro, yo me imagino que un político corrupto es alguien que es capaz de saltar de la legalidad a la ilegalidad con cierta naturalidad, en este caso igual, ¿no? Es capaz de saltar de una vida a otra adaptándose si es necesario. Sí, y además el propio medio le ayuda, porque son personas que evidentemente no están solas en un centro, como comentabais antes del caso de Luis Roldán. Son personas que cuando entran en un centro penitenciario, después de pasar un periodo de observación, se les asigna un módulo, lo que llamamos separación interior, y en base a sus características personales, familiares, delictivas, edad, etcétera, se les asigna un módulo y conviven con una serie de personas que inmediatamente te hacen darte cuenta cómo se vive, cómo se mueve uno dentro de la prisión, de qué se habla, qué rutinas hay, qué costumbres, y eso también te hace ver que la vida de los demás no es la que a lo mejor tú has llevado cuando estabas fuera de prisión, ni la que tu nivel económico te permitía, y evidentemente te adaptas enseguida y bueno, haces tuyos algunos de esos valores del grupo, ¿no? Entonces yo creo que enseguida se dan cuenta. Claro, y se tienen que adaptar a cosas que seguramente no han hecho nunca. Yo me imagino que podéis detectar quién no ha hecho una cama en su vida, ¿no? Cuando se les pide. Sí, bueno, eso en los primeros días se nota porque hay gente que no está acostumbrada a hacer ese tipo de tareas o no está acostumbrada a limpiar, pero eso tampoco les resta voluntad para intentar hacerlo lo mejor posible, ¿eh? Es verdad que el resultado puede que no sea el mismo, pero eso no es un problema. Yo creo que para una persona que está acostumbrada a una vida, digamos, placentera o muy desahogada, el tener que limpiar, el tener que hacerse la cama, ese no es el problema. El verdadero problema que tiene cualquier persona, sea rica, sea pobre, es la privación de libertad en sí, ¿no? No poder estar con tus seres queridos, no poder estar con un familiar que tiene una necesidad, que está enfermo, no poder estar celebrando el cumpleaños de un hijo pequeño que tienes fuera en la calle. Eso es lo que verdaderamente te causa dolor y te hace entender lo que es la privación de libertad. Lo otro, al fin y al cabo, son cuestiones puramente materiales de las cuales uno puede prescindir perfectamente durante un tiempo o incluso durante toda la vida. ¿Alguno o alguna se ha negado a hacer estas tareas que son obligatorias? ¿Hacer la cama, limpiar la celda? Pues mira, a limpiar la cama, a hacer la cama y a limpiar su celda, yo no conozco a nadie que se haya negado por principio. A colaborar en la limpieza de todas las dependencias comunes, que por ley y por reglamento estás obligado a colaborar, sí que he conocido personas que se han negado, pero no se han negado porque es una metáfora política, social... pero perdón. Sí. No es por... decía que es una metáfora política porque de lo social se desentienden, ¿no? No es eso, no, que va para nada en absoluto. No, lo que yo quiero decir es que nadie se niega a colaborar en esas tareas porque no esté acostumbrado a hacerlas o por su posición.
Yo he conocido personas que por ideología sí que lo han rechazado, por ideología, porque consideran que el sistema debe encargarse de ese tipo de limpieza y que ellos no lo deben hacer. Y te hablo de personas con posición económica que también pueden ser antisistema, por supuesto. Y piensan que eso no lo tienen que hacer ellos porque pagan impuestos además de los que han robado. ¿Para qué? Efectivamente, sí he conocido a alguna persona así. Que no hagan sistema, ¿no? Que barren sistema. Bueno, es que a veces es muy interesante aprovecharse del sistema, pero luego criticar el sistema. Claro, esta gente pasa de manejar mucho dinero y quedarse con su comisión a ¿cuánto se les asigna al mes en la cárcel? Bueno, cada persona que está privada de libertad puede disponer de un máximo de 100 euros que se cargan en una tarjeta prepago, y con esa tarjeta, que es personal de cada una de esas personas, puede dirigirse pues a un pequeño centro que tenemos, lo que llamamos el economato, donde pueden comprar artículos de primera necesidad. Pero es la misma cantidad para todo el mundo, 100 euros como máximo a la semana, del dinero que ellos disponen en su cuenta, porque pues algún familiar o algún amigo se la hace llegar a través de transferencia bancaria al propio centro penitenciario. Oye, Jesús, perdona, sí. Es que soy Juan José Millás, buenos días. Sí, mira, dime, Juan, buenos días. Yo creo recordar, cuando hice estos reportajes, tenemos que hablar antes, que había una moneda de la cárcel. Bueno, hace muchos años se trabajaba... Una criptomoneda. Parecido. Mira, hace muchos años se trabajaba o con dinero de curso legal en un principio, y en algunos centros se sustituía el dinero de curso legal por las tarjetas. Se emitían unas tarjetas como si en ese momento el centro penitenciario hiciera de banco emisor, y con esas tarjetas se pagaba en los economatos y bueno, pues se funcionaba. Pero después hay muchos problemas con el manejo, con la contabilidad, con las falsificaciones de esas tarjetas, y entonces lo que se hizo fue ir a un sistema de una tarjeta electrónica que carga tu dinero, y que además eso permite llevar pues todo lo que es un programa de contabilidad y de almacén, y cada compra que se hace se carga en tu cuenta y provoca pues conocer cómo está el estado de ventas de cada uno de los puntos de venta, lo que se vende, lo que no se vende, cómo está el almacén, todo. De alguna forma se ha informatizado la gestión en las prisiones, como se ha hecho en toda la sociedad. O sea, es cierto que se funcionaba así. Y con esas tarjetas de ahora no se puede traficar, es decir, no puede decir, oye, yo te compro tu pecunio de esta semana. No se puede. Eso es imposible. Lo que sí puedes hacer con esas tarjetas es disponer libremente del saldo de tu tarjeta, y tú puedes comprar para ti o para otro, puedes invitar a alguien. No está prohibido, y además es incontrolable. Si tú vas a comprar 2 paquetes de tabaco al economato, saber si tú te los vas a fumar los 2 o le vas a regalar otro paquete a alguien. Claro. Eso es imposible de controlar. Yo me pregunto si con ese dinero en el economato, que recuerdo cuando visité el economato, es como esa tienda de la esquina de hace 40 años, ¿no? Un sitio muy chiquitito, sí, con una serie de productos muy limitados. Si esta gente adinerada de repente se planta allí y pide una ensalada de quinoa con leche de almendra. No. Tenemos nuestros propios listados con todos los productos que se venden, los precios, para garantizar que cada una de las personas puede saber lo que puede comprar, a qué precio, y que nadie le va a cobrar una cosa diferente. Pero son... La persona que entra en un centro penitenciario y tú le explicas claramente en una primera entrevista, mire, esto funciona así, usted puede hacer esto, no puede hacer lo otro, se da cuenta perfectísimamente. Puede ser que en algún momento determinado alguien quisiera disponer de algún objeto personal o de algún pequeño electrodoméstico que tiene en su domicilio que pudiera ayudarle a hacer la vida más fácil, pero se le explica claramente, lo entienden a la primera y no insisten, no hace falta, no se generan ese tipo de problemas. O sea que en ese sentido yo creo que la prisión es muy democrática, iguala bastante a las personas. Entonces lo entienden muy bien, no supone un problema eso. Claro, y ese es un trabajo también, el de llevar el economato al que, por lo que me contaste en su día, mucha gente aspira. Me pregunto si la gente que está por delitos de corrupción, si lo dejaríais al frente del economato, porque ponerle con una caja delante es peligroso.
Bueno, esas cajas están perfectamente controladas porque no se maneja dinero, porque cada una de las ventas se refleja en un asiento informático que está perfectamente controlado. Eso no supondría ningún problema. De hecho, en principio, cualquier persona que está privada de libertad tiene derecho a solicitar un puesto de trabajo. La Junta de Tratamiento, con unos criterios establecidos en un Real Decreto, va adjudicando los puestos de trabajo en función pues de tus necesidades personales, de tu capacidad económica, de tu formación, de tu antigüedad en el centro, es decir, una serie de criterios, y no está vetado el acceso de ninguna persona a un puesto de trabajo en razón al delito que has cometido. Ten en cuenta que nuestro objetivo siempre es favorecer la reeducación, la reinserción social de las personas privadas de libertad, y eso supone no poner cortapisas pues ni a la formación, ni al deporte, ni a la higiene, ni a la propia dignidad de las personas, ni al trabajo, por supuesto, como medio de vida y como medio de satisfacer también las responsabilidades civiles que puedan estar derivadas de la comisión del delito. Por tanto, salvo razones de seguridad, no hay otro tipo de limitación para acceder a un puesto de trabajo. ¿Se relacionan entre ellas únicamente o se mezclan bien con el resto de la población penitenciaria? ¿Son más estiradas, por ejemplo, a llegar? No. Bueno, vamos a ver. Una persona puede ser estirada, pero normalmente no es estirada porque su posición económica sea más alta o menos alta. Cada uno somos como somos. Y hay personas estiradas y no estiradas, ricas, pobres, en prisión y fuera de prisión. Es decir, cada persona es como es. Y si la prisión es un reflejo de la sociedad, dentro de los muros nos vamos a encontrar exactamente lo mismo que fuera de los muros. Y yo he visto personas con mucha posición económica que han entrado en prisión y que son personas humildes, accesibles, que no responden a ese estereotipo que nos pudiéramos pensar. Y me he encontrado personas sin recursos económicos que son absolutamente estiradas y son de todo lo que quieras decir. Entonces, yo creo que no es eso. Ese estereotipo no se cumple. La verdad es que no. Oye, Jesús, una cosa que a mí me parece muy interesante. Hubo un momento que además Berlanga hizo aquella película de Todos a la cárcel, en los que en las cárceles españolas coincidían en un modo ministros, presidentes de empresas, en fin, que yo me imaginaba como si en una época, por las razones que fuera, de repente a las cárceles fuéramos a parar los escritores y yo me encontrara allí con todos mis colegas y tal, y entonces claro, organizaríamos seminarios de lectura y cosas de estas, ¿no? Y entonces tengo entendido que allí cada uno, cuando llega gente de estas posiciones también intelectuales, intenta dar a los demás transmitir a los demás sus conocimientos, sí. De manera que sabía de economía, pues da clases de economía, que sabía de literatura, daba clases de literatura, y me pregunto si se organizan también, por ejemplo, en la cárcel de mujeres para este tipo de actividades, ¿no? Hagamos un seminario de no sé qué, o... Sí, por supuesto, perfectamente. Es que eso es precisamente uno de los objetivos que perseguimos, porque de alguna forma reparar el daño también significa ayudar a los demás, compartir contigo tus conocimientos, tus habilidades, y precisamente tú antes lo comentabas, el tema del programa de módulos de respeto está pensado para personas que tienen una vida absolutamente normalizada y que pueden respetar dentro de prisión las normas de convivencia, que se comprometen firmando un contrato a hacerlo así, y entonces se destinan a un módulo de respeto, que entre otras consecuencias que tiene, pues está la de participar en un número de actividades, es decir, que nosotros pretendemos que la gente no esté ociosa, que tenga su día a día ocupado y que haga actividades. Y muchas de esas actividades que se organizan en los módulos de respeto las hacen los propios internos e internas que están privados de libertad y enseñan a los demás algo que ellos conocen. Entonces es muy frecuente dar cursos de idiomas, es muy frecuente dar aprender a hacer trabajos de manualidades, a reciclar, es muy frecuente que se den nociones de informática. Es decir, que es algo muy, muy habitual, pero no solamente entre escritores y políticos, sino entre personas en general que tienen cualquier conocimiento profundo de una materia. Eso se sigue haciendo y nosotros lo fomentamos, desde luego.
Yo creo, en línea con lo que decía Juanjo hace un rato, con esta distopía que se crea en la televisión española cuando se intenta hacer una serie sobre la cárcel, deberíais hacer visitas guiadas a guionistas de televisión a una cárcel española para que vean realmente cómo es, ¿no? Deberíamos. Bueno, te puedo decir que se hicieron. Ah, sí. Que se hicieron. Pero no les gustó lo que vieron, les gustaba más el otro modelo, ¿no? Bueno, probablemente sí. Vamos a ver. Vosotros sabéis perfectamente que en un medio de comunicación visual o en una película de cine, si tú dejas que la realidad te estropee una buena noticia o una buena imagen, no vendes. Entonces se fabrica un producto que es lo que la gente quiere ver y es lo que se vende y da dinero, porque la realidad a veces es mucho más normal, es menos impactante y no merece la pena bajo el punto de vista económico. Pero sí que te puedo decir que en algún caso alguna persona muy relacionada con la dirección o con el guión de alguna de esas series famosas ha visitado algún centro. En concreto el mío sí que lo visitó una guionista de esa serie tan famosa que hubo en televisión hace unos años sobre una prisión de mujeres. Sí, pues yo creo que se le perdieron las notas en el camino de vuelta, ¿eh? No, yo estoy convencido que se dio cuenta que todo parecido con la realidad era pura coincidencia. Claro, pero esto, Jesús, es lo que comentábamos antes. Yo creo que en la cárcel no hay que exagerarla porque la pérdida de libertad es tremenda. Y las horas de patio son tremendas. Sí. O sea, quiero decir que en la cárcel es tremenda en el mejor de los casos. En uno de estos módulos es tremenda. O sea, que no hay que exagerarla. Pero el problema de exageración es que a base de que nos muestren esos modelos, podemos llegar a acabar por aceptar que ese modo normal de tratar a los presos. Sí. Y que perdamos. Claro, y esto a mí me parece que esto es muy peligroso. Sí, totalmente. Porque perderíamos un modelo que por supuesto es mejorable. No estoy diciendo que esto sea paraíso, es muy mejorable, pero claro, comparado con es fantástico, ¿no? Comparado con es fantástico. De hecho, normalmente las personas extranjeras privadas de libertad en España no quieren ir a su país de origen a terminar de cumplir la condena, aunque puedan hacerlo, porque conocen que nuestro sistema es mucho más respetuoso con la dignidad de las personas, con los derechos, y porque nosotros tratamos de fomentar una vida lo más normalizada dentro de prisión, porque de lo que estás privado realmente es de la libertad. No estás privado ni de la posibilidad de hacer deporte, ni de formarte, ni de trabajar. Todo lo contrario, lo que pretendemos es que esos valores los tengas tan al día que la reincorporación a la vida social cuando sales en libertad sea lo más fácil posible. Y eso no es fácil de conseguir. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando por esos valores y por esa funcionalidad a la hora de salir en libertad, y no por dar la imagen de que una cárcel tiene que ser horrible y si no hay sufrimiento físico es que no hay privación. Es un error. Hay una privación de lo más bonito que tenemos después de la vida, que es la libertad, desde luego. Jesús Moreno, que es director del Centro Penitenciario Madrid 1. Sobra decir que estamos en trámites para enviar a Juanjo y a Paqui a la cárcel, que es uno de los objetivos por mi que parte, tenemos antes de encantado. Sí, pero... Encantado de recibiros, sí. Y luego nos mandas fotos a ver cómo hacen la cama y en función de eso valoramos. Venga, gracias, Jesús. Quedamos en ello. Un abrazo, buen domingo. Hasta luego. Un abrazo, buen día a vosotros y a todos los escuchantes de la SER. Oye, hablar con gente como Jesús te reconcilia con el sistema, ¿verdad? El sistema que tiene que barrer las cárceles, como decía alguien por ahí. Luego dentro de un par de horas viene Jordi Évole, por cierto, con Enrique González. Vamos a hablar de toda la que se ha montado en torno a la entrevista a Bosé y de lo que se puede esperar en la segunda parte de esta tarde. En el minuto que nos queda, ¿me dices si tú viste la entrevista o no viste la entrevista? Sí, yo la vi y, por decirlo rápido, me gustó muchísimo, porque me gustó ver que alguien que tiene un gran sentido del espectáculo como Bosé narra su propia decadencia, ¿no? Ahí lo veías gordo, avejentado, con los reveses sentimentales y económicos y físicos que le ha dado en la vida, y en los que se ha autoinfligido él también. Ahí lo veías sin voz, sin piedad ninguna para sí mismo, y yo creo que a ese documento, a esa entrevista, solamente le faltaban los subtítulos para que pareciera un espectáculo de arte y ensayo, ¿no? Quiero destacar la realización
que es magnífica, y luego esa posición de entrevistador de Évole, que parece que es un vecino que te acabas de encontrar en la calle porque viene de comprar el pan, ¿no? Y que desde esa actitud es capaz de sacar en los hígados a cualquiera, ¿no? Yo aconsejaría a Bosé que no vuelva a cantar, que haga un monólogo que vaya por los teatros contando esto, ¿no? Haciendo esto. Yo me ofrezco a escribir ese monólogo porque tiene algo de viejo actor shakespeariano, ¿no? Que en su decadencia, y sería un espectáculo fabuloso. De la polémica que se ha montado y de los que dicen, o los que quieren hablar sobre la conveniencia o no de tener a este tipo de personajes en televisión, luego hablamos a partir de las 11. Desde luego es presenciar en directo un tren a punto de estrellarse, y me parece que esta noche se estrella. Se estrella. Hasta luego, Juanjo. Bueno, un abrazo, suerte. Suscríbete a Las Edades de mi Jazz. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.